vamos a meter con lo que te contábamos al principio, una acusación gravísima. La familia de una mujer que murió en el Hospital Central denuncia que fue violada por alguien de adentro del nosocomio. Está Silvia Santos con más datos del otro lado. Exactamente, Silvia, te escuchamos. Muy buenas noches. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias. Evelyn Carrera falleció sin tener justicia por un hecho que comentó a su familia como pudo, porque estaba internada en terapia intensiva. Habría sufrido un abuso sexual y se presume, por lo que ella pudo hacerse entender, que habría sido de parte de un enfermero. Ingresó al Hospital Central por problemas intestinales, pero sobre esto nos van a hablar Pablo, que es su esposo, y Daniela Galván, quien está aquí conmigo y nos han recibido en su casa. Daniela es su cuñada, Pablo Galván es su esposo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Lamentamos muchísimo la pérdida de tu esposa, que falleció la madrugada de este miércoles. Contanos qué problemas tenía ella, por qué ingresa al Hospital Central. Muy buenas noches, bueno, muchas gracias. Y bueno, Evelyn ingresa al Hospital Central porque ya el día viernes sufrió una descompostura como una gastroenteritis, ¿sí? Al no poderla, controlar su gastroenteritis, digamos, yo la llevo al día sábado, ¿sí? En la madrugada al Hospital Central. ¿Queda internada? Ahí en el Hospital Central. ¿Terapia directamente? No, le van a poner un suero. Me dijeron, si el suero hacía efecto, bueno, sí iba a ir a la casa, porque era supuestamente una gastroenteritis. Después le hicieron una ecografía, digamos, para ver qué es lo que tenía en su estómago, y bueno, después a las horas, pasada tipo 1 del mediodía, me dijeron que iban a intervenir porque eran sus órganos interiores de su intestino. La operan y la pasan a terapia intensiva. A terapia intensiva. ¿Estaba entubada? Estaba entubada y se da durmiendo, digamos, como cualquier persona sale. ¿Cuándo fue? Esto fue un día viernes a la madrugada, digamos, ¿De prácticamente. qué mes? Del mes de noviembre. Finales de noviembre. Sí, 30 de noviembre por ahí. Final. 30 de noviembre, entonces ingresa al Hospital Central, sí. Lo operan y va a terapia. Sí, va a terapia, totalmente. Vamos a estar con nosotros también Daniela Galván, que es la cuñada de Evelyn Carrera. Vos, Daniela, fuiste a visitarla varias veces y una de estas veces, ¿qué pasó? Contanos. Y yo cuando la fui a visitar, dentro a la sala y le digo, hola Evelyn, ¿cómo estás? Y ella me mira y se pone a llorar. Entonces le digo, quédate tranquila Evelyn, que esto ya prontito te vas a sanar, le digo, si Dios quiere te vas a ir pronto a la casa. Entonces me mira y sigue llorando y lloraba. Digo, quédate tranquila. Entonces me hace seña que quería escribir. Y le digo, no te entiendo, Evelyn, ¿qué me decís? Y me hacía así. Me dice la madre, quiere escribir. Y le digo, pero yo no tengo papel, no había llevado nada. Y me dice la madre, yo tengo papel, pero no tengo lapicera. Entonces le pedimos una lapicera a la enfermera. Y ella le trajo la lapicera y le puso una tapita de un tupper para que apoyara, para que pudiera escribir. Pero como Evelyn estaba atada, le costaba escribir. Tenía suero, por supuesto, tenía en las manos. Sí, tenía suero, estaba entubada, pero ella estaba consciente, estaba despierta. ¿Había pasado cuánto tiempo desde su operación? Y habrán pasado, póngale, como 6, 7 días de que yo fui. ¿Qué hiciste? ¿Le pasaste la lapicera, el papel? Sí, le pasamos todo y ella intentaba escribir, pero no podía levantar mucho la mano porque estaba atada. Entonces le pregunté a la enfermera si la podía desatar. Y me dice, pero que no se vaya a sacar las cosas. Entonces yo le dije, yo te voy a desatar para que vos escribas, así, pero le digo, no te vas a estar tocando nada, le digo, porque si no nos van a retar. Y ella con la cabeza me hacía que no. Bueno, la desaté de las 2 manos. Cuando la desato, ella empieza a escribir. Lo primero que escribe es una M y una E. Y entonces la dejamos que siguiera escribiendo. Después pone vio y se le cae la manito porque estaba cansada. Y le dice la madre, ¿quién te vio? Y ella enojada
porque no es que nadie la había ido a ver, sino que era otra cosa. Cuando la madre le dice, ¿quién te vio?, enojada ella le pegaba así como piñas al colchón y arrugaba la frente. Y le digo a la madre, espere, le digo, Evelyn, ¿quién te vino a ver? Y con la cabeza me decía que no. Le vuelvo a dar la lapicera y ella termina de escribir, violan. Entonces le digo, ¿quién te viola, Evelyn? Y ella le digo, ¿te violan? Y con la cabeza me hace que sí. ¿Quién te viola? Y entonces después vuelve a escribir, me pone una E, una M y una F. Y le digo, ¿el enfermero? Sí. ¿Cuándo? Le digo. ¿Cuándo fue esto? ¿Ahora? No. ¿Anoche? Entonces ella da vuelta al papel y escribe viernes. Quería escribir viernes, entonces pone vier. Y vuelve a escribir violan. Le digo, ¿el viernes te violaron? Y le digo, si... Le digo, entonces me dice, yo le digo, si yo te muestro el enfermero, ¿vos lo reconoces? Y ella con la cabeza me decía que sí. Habían 2 enfermeros ahí y le digo, Evelyn, ese que va ahí, no, me hacía. El otro que va allá, no. Y entonces me decía que quería que llamara a alguien. Y ella tiene una prima. Entonces me decía que le llamara a esa prima que se llama Yamila. Porque la madre quería ir con el papel a los médicos y ella le decía que no, que a los médicos no, que fuera y que buscara a la prima de ella. Bueno, cuando la madre se fue es como que ella se quedó más tranquila porque estaba muy nerviosa, lloraba. Y le digo, Evelyn, quédate tranquila, le digo que nosotros te vamos a ayudar. Entonces la madre se fue afuera de terapia y un policía. Y ahí fue que ella llamó al policía y el policía llamó después a la comisaría. Y luego pusieron la denuncia en ese mismo momento. Sí, ese mismo momento, el mismo día pusimos la denuncia. ¿Verdad la fecha aproximadamente? En diciembre esto ya. Sí, fue en Esa diciembre. en noviembre y esto fue en diciembre. Esto fue en diciembre, sí. En la habitación donde ella se encontraba en terapia, ¿estaba ella sola o habían otras personas internadas? No, había otras personas. Y generalmente, bueno, en terapia hay un equipo de enfermeros. ¿Vos viste que habían varios enfermeros o había uno solo? No, yo cuando entré habían 2 enfermeras y habían 2 enfermeros. ¿Vos presumís que habría sido esto la noche del viernes mientras la aseaban? Me comentabas recién. ¿Y por qué? Si fue cuando la aseaban, eso no sé, porque como ella no podía hablar, porque está entubada. Presumís entonces. Claro. Sí, sí. Podría haber sido entonces en algún momento de estos en que están solas. Sí, y sí, porque en las noches ella ya no recibía la visita, ya no había la familia. En el día sí, la familia entraba 2 veces al día. ¿Qué crees vos que pasó? La verdad que no sé, yo cuando fui ella estaba muy nerviosa, lloraba, enojada porque fruncía su frente de enojada que estaba. Entonces ella se había puesto tan nerviosa que la enfermera se dio cuenta que estaba muy nerviosa, vino y le inyectó algo en el suero que se durmió ahí nomás ella. ¿Ah, sí? ¿Otro enfermero? No, la enfermera. La enfermera la sedó para que no hablara más. Claro, le dijo que la iba a sedar por un rato porque estaba muy nerviosa. Disculpame un ratito, Daniela, me voy a quedar un poquito con Pablo, porque antes de que pudiese comunicarse con Daniela, con el papel, a Pablo también le había hecho seña que quería escribir algo. Sí, yo después cuando, bueno, lo sucedió que fue con ella, de lo del papel, como bien decís vos, después yo vuelvo de vuelta y a mí también. Me quiso entender y ella agarraba y se señalaba acá y me hacía así. Entonces me dice uno de los enfermeros, le digo, ¿por qué hace así? ¿Qué necesita? Estábamos yo y su tía. Y resulta que, bueno, el enfermero me dice, quizás quiere escribir, cuando hacen así es porque quieren escribir. Entonces su tía saca un papel y una lapicera. Y bueno, intentamos con la tía hacerla escribir.
pero ¿cómo se llama? Su cuerpo estaba cansado de los mismos medicamentos. Entonces le digo, Evelyn, ¿qué pasa? Y me decía ella, golpeaba la cama, como dice mi hermana, porque se quería entender. En nuestra, digamos, en no entender nosotros, yo con su tía no sabíamos lo que quería. Entonces, pero intentamos hacerle escribir, pero sus manos estaban cansadas de los mismos pinchazos y medicamentos que tenía en su cuerpo. Después de esto, bueno, ella estuvo en terapia, pasa a sala común, y en sala común hablaron del tema, poco, pero hablaron del tema, contame. Sí, yo hablé con ella, le digo, mirá, yo me enteré, digo, de una posible, ¿cómo se llama?, que te violaron, abuso sobre vos. Digo, ¿vos me podés contar, me querés contar? Y ella me dice, agarra, me dice, sí, en su bienestar, que estaba bien, que podía ya charlar, hablar con Estaba nosotros. entubada, No, ahí estaba no en sala tenía nada. común, estaba bien, digamos. No tenía nada de eso, gracias a Dios, estaba bien en su sentido, podía hablar y podía comunicarse. Entonces hablando yo le dije, Evelyn, si yo te lo pongo así, digamos, al enfermero que fue, bueno, sí, vale, obvio, me dice, si yo me acuerdo. Entonces ya, que ya salió de terapia y todo eso, y le digo yo, ¿querés que me querés contar? ¿Me podés hablar? ¿Quién fue? No, dice, mejor hablemos de otra cosa, porque no tengo ganas. Claro, porque ella quizás pensaba que en cualquier momento el tipo venía, no sé, qué sé yo. Tenía miedo. Tenía miedo, quizás, claro. Es importante destacar que una vez que le pusieron la denuncia a ustedes, que ponen la denuncia, le ponen una consigna policial en la puerta. Exactamente, totalmente. No en la puerta, sino estaba dentro de la habitación con nosotros. Era una consigna que era policial por ese modo de que Silvia. estaba por medio de la justicia, por el supuesto abuso que había ahí en el hospital. Un segundo, y le toman declaración a ella. Sí, Puede ponerle la denuncia. sí, vinieron, ¿cómo se llama? Al polo judicial a tomarla exactamente en su buen sentido, que ella ya estaba ahí y podía hablar. Ahí le toman la declaración. Ahí le toman declaración y ella, bueno, O sea, ¿qué consta esto? Sí, ella contata que sí, y cómo se llama, y bueno, y de ahí, bueno, ya no toqué más el tema porque yo, con el estado delicado que se sentía, digamos, al querer ella, para que su bienestar estuviera bien y se pudiera venir, yo no le toqué más el tema. Julián, te escuchamos, Sofía. ¿Qué declara ella concretamente? ¿De qué tipo de abuso habla cuando habla con la justicia? ¿De qué tipo de abuso habla ella cuando habla con la justicia o qué te transmitió a vos? ¿Había sido tocamiento, acceso carnal? ¿Qué tipo de abuso? No, eso no lo pudo decir porque como ella estaba entubada, no hablaba. Y tampoco se lo dijo después a Pablo, no quiso hablar del tema. ¿Vos tampoco te lo dijo cuando lo fuiste a ver, No, cuando estaba en sala común? no. Yo cuando ella estuvo en sala común no pude ir, pero hacíamos videollamada, pero nunca se me dio por sacarle el tema porque como ella ya estaba bien y tenía ganas ya de venirse a la casa, entonces esperábamos que ella se recuperara bien para ya. Pero ya le habían tomado declaración en la justicia, ya había pasado esa etapa cuando ella ya estaba consciente, digamos. Sí, ya había pasado todo eso. Silvia. Y es muy, también es muy importante que ella puso me violan, que no es lo mismo a me tocan. Claro, sí, ella puso me violan. Adelante, Sofi. Sí, quería consultar cuál fue la causa de muerte que les informaron allí en el hospital, teniendo en cuenta que pasó por terapia intensiva. O sea, primero la operaron, luego estuvo en terapia intensiva y posteriormente ellos relatan que estaba en sala común, que se encontraba bien, al menos lo que estábamos escuchando. Eso. Claro. ¿Qué pasó también después? ¿Qué es lo que causa la muerte de esta mujer? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Pablo. Desde Estudio Sofía Fernández pregunta qué causa la muerte de ella, porque estaba bien en sala común, ya había pasado por 3 operaciones, Sofía, Julián. Sí. Cuando ella llega al hospital tenía problemas en los intestinos. Bien. La operan 3 veces en un fin de semana. Queda en terapia intensiva un par de semanas, pasa a sala común y termina falleciendo este miércoles. ¿Qué pasó? Bueno, ella, como te dijo recién mi hermana, bueno, ella había salido de ese cuadro, digamos, de estar en terapia, en sala común, a estar bien, ¿cómo se llaman los sentidos? Ella podía hablar, vos podías charlar con ella, así como estoy charlando con vos. Y bueno, después de empezar, mostró un cuadro en el que fue mejorando
paulatinamente, digamos, de llegar a tener fiebre, presión alta, estaba deshidratada, y ¿cómo se llama? Y en una palabra le dolía muchísimo la cabeza, muchísimo, que llegaba hasta, digamos, a alucinar cosas y gritar del dolor de cabeza, ¿sí? ¿Eso cuándo? Eso fue ahora, en esta semana, en estas 2 semanas, perdón. Las últimas 2 semanas. Las últimas 2 semanas. Y bueno, y ella, bueno, mostró ese cuadro cuando yo le decía a los doctores que estaban ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué ese cuadro es así? Me decían, no, es por el suero, porque... Pero y le dice, aparte por la herida que ya va a ir cerrando, ya dice, cuando el suero le va a solucionar todas las cosas y ya se va a casa. ¿Nunca te dijeron? Jamás. ¿Y en el acta de defunción qué le pusieron? No, el acta de función todavía no han especificado por el mismo... ¿Qué le pusieron? No tengo ni idea. A confirmar. A confirmar, exactamente. Hicieron autopsia. Sí, Fue su cuerpo estudiado, digamos, de alguna manera. sí, para comprobar los hechos de qué había... Silvia. cuál fue su deceso, que hasta el día de ahora no lo sabemos. Las autoridades... Ni los médicos todavía no nos dicen eso. Sí, adelante, Julián. ¿Las autoridades del hospital se comunicaron con ellos? Digo, porque si va la policía, hay una consigna policial, si va la justicia, le toman una declaración, en algún momento uno imagina que los directivos del Central pueden haberse interesado. ¿Hablaron con la familia? No, jamás del Hospital Central se comunicaron con nosotros. Bien, nadie. No, incluso el día que pasó eso, tampoco el director estuvo ahí. Obviamente que deben saberlo, porque si había un policía en una habitación de sala común, van los peritos, porque me contaste anteriormente que habían ido los peritos también. Sí, fueron peritos y cuando pasó eso, sí, se llenó de policía. Ella pone el me violan y ustedes ponen la denuncia, van los peritos a verla. Los peritos fueron después de la denuncia. Claro, obviamente. Sí. Ahí le tomaron las pruebas Sí, en el genéticas. hospital nada. No. Sí, le hicieron, les tomaron las pruebas. Y después no tuvieron noticias por parte de la justicia con respecto al resultado de estas pruebas. No, todavía no. Sé que hoy le habían citado a la madre al polo judicial. Sí, eso lo sabíamos. De hecho, queríamos también hablar con la mamá, Sofía Julián, Sí. pero bueno, ahora en estos momentos ella ya debe estar regresando, fue citada para dar su testimonio en el polo judicial. El fiscal que está investigando es el fiscal Darío Nora, que está siguiendo la causa, que Bien. por supuesto después de la necropsia, con esta información y demás, se va a poder establecer, Julián. Silvia y Sofía. Daniela, última de mi parte. Nosotros hemos puesto las imágenes de estas servilletas donde la mujer habría escrito. ¿Son solamente estas dos o hay más? Porque las letras ENF, lo que podría dar cuenta de que ella acusaba a un enfermero, al menos yo no las veo en estas servilletas. ¿Es acá o hay otro material, Daniela? Perdóname que te pregunte. No, es la misma servilleta. Del otro lado. Claro, porque está escrita de los dos lados. Ok, sí. Es la misma servilleta. De Ahí uno de se los- ve, mirá, en Ah. el margen superior Sí. dice ENF. Bien. Silvia, entonces queda constatar de parte de la justicia dentro de esta investigación la causa de muerte Sí. que todavía no fue informada y por otro lado... Son dos causas paralelas. Claro, son dos investigaciones distintas, exactamente. Por un lado la causa de muerte, que habría originado Exacto. la causa de muerte, y por otro lado esta posible violación o abuso que se está analizando y determinar Exacto. si existe la persona responsable, ¿no? O de existir el hecho, obviamente. Claro. Bien, Silvia. Me te quedo con Pablo agradecemos. con eso. Pablo, les agradezco, chicos, pero me quedo con Pablo con esta pregunta Sí. que hizo Sofi, que son dos hechos distintos los que se están investigando, la mala praxis por un lado y por el otro lado este posible abuso sexual con acceso carnal. Exacto, sí. ¿Puesta la denuncia por la mala praxis? Sí, eso también está en manos de la justicia y también se va a investigar con el pasar de ahora de los días. Y imagino que la justicia lo va a investigar. Bien, Hay que esperar el resultado de la necropsia. Exactamente, totalmente. bien. Les agradezco mucho, entonces, no sé si queda algo.
Gracias, Silvia, excelente. Perdón, no te había tomado lo que me decías. Gracias por la información. Bien. Obviamente, gracias a sus familiares por recibirnos Bueno, en su casa en muchas este gracias. momento. Buenas noches. Bien. Los despido entonces, Daniela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pablo, por recibirnos acá. Queríamos hablar con la mamá, pero bueno, está dando su testimonio. Quien estaba junto a Daniela ese día que escribió el papel y que ustedes están viendo en pantalla, que tomaron la fotografía, ahora ese papel lo tiene la justicia. Y junto a los resultados que emitan los peritos, el fiscal Darío Nora ya podrá avanzar en la investigación de este hecho. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Gracias, Silvia. Cambiamos de tema y nos vamos a otro de los puntos que movieron la agenda de Mendoza hoy. Hubo una violenta